Esto ocurrió realmente, pero alguien decidió que jamás debía saberse. Durante décadas, esta historia fue enterrada bajo papeles, silencios y mentiras. Hoy, en Memorias del Pasado, vamos a reconstruir lo que pasó y por qué nadie quería que lo recordaras. Para entender esta tragedia, primero debemos viajar en el tiempo, a una era muy distinta a la nuestra. En aquella época, admitir errores costaba demasiado. Y no me refiero solo a una cuestión de honor o reputación, me refiero a que costaba poder, cargos importantes y sobre todo, la estabilidad de un sistema que no podía permitirse mostrar debilidad. Era un tiempo en el que la información no circulaba libremente como hoy, no existían las redes sociales ni los medios independientes capaces de cuestionar la narrativa oficial. Los periódicos, la radio y la televisión dependían casi por completo de las versiones que el gobierno o las grandes corporaciones decidían entregar. Y la verdad, seamos sinceros, no siempre era una prioridad para ellos. La prioridad era mantener la calma, proyectar una imagen de control y eficiencia. Cualquier cosa que pusiera en duda esa imagen era considerada una amenaza. Lo que ocurrió comenzó como un hecho aparentemente aislado. Un accidente, un error humano. Algo que, según las primeras voces oficiales que se pronunciaron, estaba completamente bajo control. Las autoridades salieron rápidamente a calmar a la población, asegurando que los equipos de emergencia estaban en el lugar y que la situación no revestía mayor gravedad. Pero no era cierto. No estaba bajo control, ni de lejos. En cuestión de horas, lo que se describió como un incidente menor se transformó en una catástrofe a gran escala. La situación se volvió crítica. Las primeras llamadas de auxilio revelaban un pánico y una desesperación que no coincidían en absoluto con la tranquilidad de los comunicados oficiales. Personas resultaron heridas de gravedad. Otras, lamentablemente, no sobrevivieron. El caos se apoderó de la zona cero, mientras el resto del país seguía escuchando que todo estaba bien. Y fue entonces, en medio del pánico y la confusión, cuando se tomó la decisión más importante de todas. Una decisión que marcaría las siguientes décadas a no contar lo que realmente había pasado. Se eligió el silencio por encima de la verdad. A partir de ese momento, se activó una maquinaria de encubrimiento silenciosa, pero implacable. Los documentos que detallaban la secuencia de errores, las advertencias ignoradas y la verdadera magnitud del desastre se archivaron de inmediato. Algunos informes, los más comprometedores, fueron clasificados como secreto de Estado, condenados a acumular polvo en sótanos a los que nadie tendría acceso durante décadas. Otros, simplemente, desaparecieron. Se esfumaron de los registros, como si nunca hubieran existido. Y lo mismo ocurrió con las personas, los testigos directos, los rescatistas, el personal médico, los supervivientes. Todos recibieron órdenes claras y contundentes: no hablar, no preguntar, no recordar. A muchos se les dijo que su silencio era necesario por el bien común, para evitar el pánico y la desestabilización. A otros se les amenazó de forma más directa, dejándoles claro que no tenían opción si querían conservar sus trabajos, su seguridad o la de sus familias. El miedo se convirtió en el guardián más eficaz del secreto. Así, comenzó la construcción de una realidad paralela, una versión oficial diseñada para ser creíble, tranquilizadora y, sobre todo, falsa. Las cifras de la tragedia se manipularon descaradamente. Donde había decenas o incluso cientos de víctimas, los informes oficiales hablaban de unas pocas, a menudo atribuyendo sus muertes a causas no relacionadas. Donde hubo una cadena de negligencias graves, una falta de previsión y una respuesta tardía e ineficaz, los comunicados hablaban de mala suerte, de un accidente imprevisible o de un acto de la naturaleza. La culpa se diluyó hasta desaparecer. Los informes oficiales fueron reescritos una y otra vez, puliendo cada palabra para eliminar cualquier rastro de responsabilidad. Las fechas se modificaron para que no coincidieran con ciertos eventos. Las causas se suavizaron, transformando errores humanos
flagrantes, en fallos técnicos inevitables. Fue un trabajo meticuloso de desinformación. Mientras tanto, a las familias de las víctimas se les entregaron respuestas incompletas, vagas, contradictorias. A veces, ni siquiera eso. Solo un silencio administrativo, frío y cruel. Se encontraron solas, lidiando con su dolor y con un muro de burocracia diseñado para desgastarlas, hasta que abandonaran su búsqueda de la verdad. Y mientras estas familias sufrían en silencio, la vida para el resto del país siguió su curso. Las noticias cambiaron de tema. Surgieron nuevas crisis, nuevos escándalos, nuevos héroes y villanos. El país, como se suele decir, pasó página. La tragedia fue borrada de la memoria colectiva. Oficialmente, nunca pasó nada, pero el silencio, aunque poderoso, no tiene la capacidad de borrar el dolor. No puede sanar las heridas del alma, ni llenar los vacíos que deja la ausencia. Las familias siguieron preguntándose, año tras año, ¿qué ocurrió realmente? ¿Por qué sus seres queridos no regresaron a casa aquel día? ¿Por qué nadie, absolutamente nadie, asumió la responsabilidad por lo que pasó? Crecieron generaciones enteras bajo la sombra de esta tragedia no contada. Hijos que crecieron sin un padre. Padres que murieron sin saber por qué perdieron a un hijo. Comunidades enteras con ausencias que nunca fueron explicadas oficialmente, convirtiéndose en fantasmas, en susurros, en una herida que nunca llegó a cicatrizar porque nunca se le permitió ser vista. Pero el tiempo, que a veces es cómplice del olvido, también tiene una extraña forma de hacer justicia. Décadas después, cuando los responsables del encubrimiento ya no estaban en el poder y el miedo se había disipado, algo cambió. Ocurrió de forma casi accidental. Un archivo olvidado en un almacén gubernamental. Una carpeta que por algún error burocrático nunca fue destruida como el resto. Un documento que escapó al control y llegó a las manos de un historiador o un periodista curioso. Y allí, en esas páginas amarillentas y frágiles, estaba todo. La verdad, cruda y sin adornos. Las cifras reales de víctimas, que multiplicaban por 10 las que se habían hecho públicas. Los informes internos que detallaban los errores que se ocultaron. Las transcripciones de las reuniones donde se tomaron las decisiones, a puerta cerrada, donde se eligió la mentira por encima de la vida. La lectura de esos documentos era escalofriante. Lo ocurrido no solo fue grave, fue mucho peor de lo que incluso los rumores más pesimistas habían sugerido. Fue una catástrofe evitable, agravada por una conspiración de silencio. Cuando esa información finalmente se hizo pública, el impacto fue inmenso, pero agridulce. Para muchos, ya era demasiado tarde. Los principales responsables de la tragedia y su posterior encubrimiento ya habían muerto o se habían retirado a una vejez tranquila, lejos del alcance de la justicia. Las víctimas y sus familias ya no podían reclamar una reparación legal o ver a los culpables rendir cuentas ante un tribunal. El tiempo se había encargado de garantizar su impunidad, pero la verdad, al menos, por fin, había salido a la luz. Y eso, aunque no podía cambiar el pasado, tenía un valor incalculable. No se trataba de reabrir viejas heridas, sino de limpiarlas correctamente, por primera vez. Se trataba de poner nombres y apellidos a las víctimas que habían sido reducidas a una estadística falsa. Se trataba de dejar constancia, para la historia y para las futuras generaciones, de que aquello sí ocurrió, de que el dolor fue real, de que el encubrimiento existió. Este caso nos enseña una lección fundamental y a menudo incómoda. La historia no siempre se escribe con la verdad. Muchas veces se escribe con la versión que conviene recordar, con la narrativa que sirve a los intereses del poder. Hay tragedias que no se olvidan porque sean pequeñas o insignificantes, sino precisamente porque fueron tan grandes y tan vergonzosas que alguien con mucho poder decidió que era mejor ocultarlas. Recordar estos eventos no es un acto de morbo ni un intento de abrir heridas sin sentido. Es un acto de responsabilidad cívica. Es la única forma de honrar a las víctimas,
devolviéndoles la dignidad que el silencio les arrebató. Y, sobre todo, es un mecanismo de defensa para el futuro. Una vacuna contra la repetición, porque cuando el silencio se impone sobre la verdad, cuando permitimos que la memoria sea manipulada, la historia, inevitablemente, está condenada a repetirse. La única forma de romper ese ciclo es recordando. Si crees que estas historias deben ser contadas y recordadas, suscríbete a Memorias del Pasado. Aquí le damos voz a lo que el tiempo y el poder quisieron borrar. Gracias por acompañarnos.